Amados hermanos, ¿cuántos están bendecidos? Gloria sea al Señor porque el Señor es tan bueno, hermanos. Él es tan maravilloso. Y de verdad, primero que nada quiero agradecer al Señor porque me da esta oportunidad, ¿verdad? Y también a nuestros pastores, ¿verdad? Que nos dan el privilegio de poder venir a bendecirlos a ustedes con la palabra del Señor, porque cada persona que se para aquí, hermanos, a predicar la palabra del Señor es a bendecir a la iglesia. ¿Cómo es bendecir? A traer ese pan espiritual o hasta para el alma que nosotros necesitamos todos los días. Ahorita la pastora decía algo que me impactaba. Hermanos, vean, si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Como nacidos de nuevo, a nosotros nos metieron en otro ámbito. Nosotros ya no nos tratan igual que al mundo. Somos la niña de los ojos del Señor y el Señor tiene un plan preciso, maravilloso y glorioso que se tiene que cumplir en la vida nuestra. ¿Ah? Pero para eso hay requisitos espirituales que usted y yo sabemos. Y uno de esos es alimentarnos con la palabra del Señor. Alimentarnos con la palabra del Señor. Entonces, yo me hago una pregunta, hermanos. ¿Qué pasa con un cristiano, con una familia de cristianos que ni siquiera tienen una Biblia en su casa, aunque sea en el teléfono? ¿Qué pasa? Ahora, póngalo desde este otro punto de vista. ¿Qué pasa con una familia en el ámbito físico si se dura una semana y no se tiene que comer? ¿Ah? Estragos, ¿verdad? Problemas. Y si no consigue alimentos, se muere. No dura uno más de 3 días, no sé cuántos que dura uno. Pero bueno, hermanos, necesitamos nosotros, de verdad, pedirle al Señor que nos dé revelación en cuanto a lo que es su palabra y la importancia que tiene para este tiempo final que estamos viviendo nosotros. Yo le pido que oremos para poner nuestro corazón en las manos del Señor. Usted va a orar por mí, yo voy a orar por ustedes y Dios va a tomar el control. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, papito lindo, infinitas en esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, maravilloso. Como dice ese cántico, Señor, tu fidelidad, Señor, sigue, Señor, persiguiéndonos, Señor. Vemos tu mano poderosa todos los días, Señor, y sabemos que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros, que yo te pido en esta mañana, Señor, que tú vengas trayendo luz, Señor, vengas trayendo ese rocío, Señor, a nuestra cabeza, papito, que abra nuestros ojos, que abra el entendimiento, que nos lleve a nosotros, Señor, a esa dimensión que tú has preparado para cada uno de nosotros, que somos tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana para dar inicio a su palabra. Hermano, antes de comenzar, bueno, usted está viendo aquí, le puse como título, ¿verdad? A veces las personas que predicamos, a veces nos cuesta un montón ver los títulos, pastor, y batalla, tiene todo el tema y al final ni siquiera tiene el título. Pero le puse aquí las dimensiones del deleite, las dimensiones, ya lo vamos a ir viendo por qué las dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión básicamente es una medida. Entonces las medidas o las dimensiones del deleite. Pero antes, hermanos, yo le quiero pedir algo a usted en esta mañana. Yo le pido que usted me ponga muchísima atención, porque de verdad yo quiero que el Señor pueda bendecir la vida suya a través de la palabra del Señor. Yo le pido, hermano, que usted levante su mano derecha por un momento. Levante su mano derecha, mano de bendición. Levante su mano derecha y póngala sobre su cabeza. Y dígale al Señor, Señor, yo te pido en esta mañana que tú abras, Señor, mi entendimiento. Que tú toques mi corazón, Señor. Y abras mis ojos espirituales, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Porque como decía el pastor, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermano. Abrir nuestros ojos espirituales, que es el entendimiento, para saber qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Entonces, las dimensiones del deleite. Me regales el control. Las dimensiones del deleite. ¿Quién nos quiere hablar el Señor con esto, hermanos? Pero vamos a leer este versículo primero, que dice Mateo 24:6. Mateo 24:6 dice, tiene como título en algunas Biblias, señales antes del fin, y yo le puse ahí el Apocalipsis de Cristo. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué le hablo de este versículo si estamos hablando del deleite, hermanos? Porque es necesario, hermanos, para entender nosotros lo que Dios quiere hacer en ese tiempo y el porqué de una proclama profética, tenemos que estar nosotros revisando y observando bajo la luz del Espíritu Santo todo lo que está pasando en los escenarios escatológicos. ¿Quiénes son los escenarios escatológicos? Usted lo sabe bien, porque aquí se ha remachado bastante. Son los escenarios o las cosas que se están moviendo en los tiempos finales. ¿Qué es escatología? El estudio de los tiempos finales. Y usted y yo ya sabemos cuáles son esos escenarios, ¿verdad? Pero en uno de los que yo quiero concentrarme, hermanos, es en el escenario mundo. Lo que está pasando en este preciso momento, en la entrada de este año 2026, los movimientos que se están dando. Pero para darle a entender un poquito más, ¿qué es este escenario, el escenario escatológico? Por ejemplo, hermanos, ¿quién me puede dar un ejemplo de algún movimiento, de algún escenario escatológico en este momento? ¿Usted, pastor? ¿Me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con la nieve, los fríos que están pasando allá. Ajá, ¿y cuál sería ese escenario? Escenario tierra. ¿Alguien más me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, el escenario cosmos. ¿Usted no han visto las noticias, hermano? Con este tal Atlas 31, creo que es. Es un asteroide que está acercándose mucho a la Tierra. Y que hay muchos científicos y encargados de estos temas que tienen miedo de lo que está pasando, porque dicen que se está acercando mucho, pero está mandando unas ondas que un asteroide normal o natural no lo haría. Y muchos hasta están con teorías de que puede ser hasta una nave espacial, hermanos. Y usted y yo, para muchas personas esto sería una locura, pero usted y yo entendemos de que hay otras creaciones, ¿verdad? Y que tienen acercamiento. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que se oscureció todo. ¿Por qué? Porque seres de otros lugares, extraterrestres en el sentido de la palabra, vinieron a observar que el Hijo de Dios estaba muriendo ahí. Entonces, en eso vemos que hay movimientos también en el escenario cosmos. ¿Qué otro movimiento hay que se esté dando? El pastor mencionaba el climático, el cosmos. En el mundo, ¿qué se está dando? Guerras. Dice, la actual situación mundial nos da una plataforma para entender el tiempo de Dios y para dimensionar su proclama profética, tomando en cuenta que el mundo es un escenario escatológico y a su vez como una manilla de los relojes, del reloj del Señor. Entonces, hermanos, para nosotros entender por qué Dios está proclamando proféticamente que este es el año del deleite, tenemos que nosotros revisar este mundo, tenemos que revisar cada escenario escatológico y las cosas que se están dando. Leíamos ahí que decía el Señor Jesucristo que las señales antes del fin, unas iban a ser que iban a haber guerras y rumores de guerras. Esto lo sabemos bien nosotros, hermanos, pero a la palabra del Señor uno tiene que leerla, pero también bajarle la lupa y procurar entender qué es exactamente lo que Dios nos quiere decir con esto, hermanos, porque si uno no tiene un poco de entendimiento, un poquito más profundo, hermanos, no es que hay que hacer un teólogo, pero sí un poquito más profundo, hermanos, cualquiera se lo lleva a uno en banda, porque le dicen a uno, pero es que desde hace tiempos hay guerras, ¿desde hace cuánto hay guerras en el mundo? Desde que existen los humanos en la tierra hay guerras, hermano, está ligado con los seres humanos. Entonces, ¿qué le respondería a alguien usted si le hacen esa pregunta, si le dicen, ¿cómo que señales antes del fin si esto ha sido siempre? Ahí es donde hay que profundizar un poquito, ¿verdad? Ahí es donde hay que profundizar. Y yo le ponía aquí guerras y rumores de guerras. Si usted lo puede ver ahí, dice que guerra viene de la palabra griega polemos. Y su significado tiene dos significados, el literal y el figurativo. El literal es sacudir, hacer vibrar. Quiero que me pongan mucha atención aquí. Es sacudir y hacer vibrar. Ese es el significado de polemos, que el Señor Jesucristo estaba usando cuando estaba dando la señal antes del fin. El Señor dice, para una de las señales va a ser que va a haber polemos en griego. O sea,
sacudir y hacer vibrar. Y en el figurativo dice que es guerra o serie de guerras. Guerra o serie de guerras. Eso significa polemos en el griego. Ahora, serie de guerras. Serie de guerras. Y yo le ponía, hermanos, porque como les mencionaba ahorita, observando, hermanos, los movimientos que se están dando a nivel mundo, nosotros vemos, hermanos, que hay guerras, pero de todo tipo. No es que se está dando solamente una guerra como la que se está dando en Rusia con Ucrania, ¿verdad? Hay muchos frentes de guerra o muchas dimensiones de guerras que nosotros podríamos ver, de las cuales el Señor nos está hablando aquí, porque el Señor dice que va a haber serie de guerras, serie de pólemos, hermanos. Y un detalle aquí, pólemos no es solamente como una declaratoria de guerra, un estado legal o un estado político, no. Pólemos va más allá que solamente la palabra guerra. Pólemos tiene que ver con la palabra, pero en acción. Pólemos tiene que ver con el fragor de la batalla, ¿me entiende? Pólemos tiene que ver con el escándalo, el bullicio, el estruendo que causaban los carruajes en aquel tiempo, los soldados, miles de personas, hermanos, en una batalla. Usted ha visto las películas, ¿verdad? Cuando comienzan y entran a darse en espadazos con las lanzas, el sonido de las jabalinas, los escudos, hermanos, el resoplar de los caballos, ese estruendo es pólemos. Eso es pólemos, eso es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo, algo que va más allá. Se refiere al fragor de la batalla. Entonces, hermanos, aquí hay que ponerle muchísima atención a las cosas que está pasando en el mundo, hermanos, para darle un ejemplo bíblico de lo que es pólemos, para que no se quede solo con esto. Pólemos es, por ejemplo, como cuando ustedes se acuerdan en la palabra del Señor, cuando Samaria, que era parte de Israel, cuando estaban divididos, Samaria estaba sitiada por un grupo de ejércitos que se habían unido entre ellos para pelearse contra Samaria, para derrotarlos, y habían sitiado la ciudad. Yo sé que usted se acuerda. Hermanos, dice que eran 3 ejércitos: los amonitas, los moabitas y los meunitas, creo que era, son nombres muy raros. Pero hermanos, ¿para qué le digo esto? Habían sitiado la ciudad, la habían sitiado. Y dice que en aquel tiempo habían unos leprosos, y que habían salido al campo, los habían echado fuera, ¿verdad?, de la ciudad, y ellos dijeron, vamos a ir a comer allá, vamos a ver si nos dan comida en el campamento del ejército enemigo, porque aquí también nos vamos a morir de hambre, si allá nos matan, que nos maten, ¿verdad? Y cuando llegaron se dieron cuenta que el ejército que acampaba ahí se había ido, se habían marchado, y ellos no lo podían creer. Incluso fueron a llamar a los generales para que se dieran cuenta. Y la palabra del Señor nos dice que fue que el Señor peleó por Israel. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor hizo que aquel ejército que acampaba y sitiaba la ciudad escuchara el estruendo de caballos, el estruendo de soldados, el estruendo de ejércitos que venían. Y dice la Biblia que ellos dijeron, el rey de Israel le pagó o alquiló a los ejércitos de Egipto y a las tierras cercanas que había en ese entonces para venir a pelear con nosotros. Y el corazón se les llenó de pavor. ¿Y qué hicieron? Se fueron y dejaron toda la comida que había ahí. Incluso Israel dice que duraron 3 días, hermanos, recogiendo el botín para llevárselo para la ciudad. Entonces, ¿para qué le cuento esto, hermanos? Para que usted dimensione qué es pólemos en griego, lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, viendo el mundo, ¿cuáles pólemos o serie de guerras vemos nosotros a nivel mundial, hermanos? Yo le ponía aquí, de primero, vemos el pólemos de poderes y alineamiento mundial. En segundo le puse un pólemos religioso. Tercero, un pólemos político. Y cuarto, un pólemos espiritual. ¿Pero qué es esto? Aquí le puse una imagen, tal vez ustedes la pueden ver desde largo, hermanos. O si no, aquí se lo voy a mencionar. Ustedes pueden ver aquí 4 imágenes que yo puse ahí, que una habla, hermanos, de las ideologías políticas, el movimiento religioso que se está dando hoy mismo, hermano, en Europa, las cosas que han salido en la iglesia, ¿verdad?, que vienen a provocar una apostasía, el enfriamiento para la iglesia, las ideologías políticas, hermanos, como lo es la derecha y la izquierda, ¿verdad?, el pleito que tienen entre ellos. Y aquí le ponía una, pero no se vio bien ahí,
cuando lo edité, hermanos, que es no sé si ustedes se dieron cuenta que ahorita en Suiza, en un lugar que se llama Davos, una ciudad, se dio el foro mundial económico. ¿Qué es este foro, hermanos? Este foro es donde se reúnen personas muy adineradas de este mundo, que prácticamente son los que mueven la economía mundial, hermanos, y hacen una reunión e invitan a personas sobresalientes, a personas influyentes en este mundo. Por ejemplo, no sé si usted conoce a Greta Thunberg, que es una activista, ¿verdad? Es izquierdista, ¿verdad? Pero ella es una activista que está peleando por el movimiento climático. Para que se dé una idea, personas como estas son las que van ahí. Y ellos son, hermanos, para que tengan una idea, ellos son los que están promoviendo la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un montón de leyes, son 17 objetivos, hermanos, que ellos quieren para empezar el 2030, que ahí es donde vienen todo este paquete de leyes, hermanos, que usted y yo conocemos, que quieren imponer a los gobiernos políticos de todo el mundo. ¿Como cuáles? Como leyes absurdas, hermanos, que quieren poner incluso hasta el sistema educativo, el sistema de salud y todas estas cosas, hermanos, que usted sabe bien qué le estoy hablando, ¿verdad? Ellos son los encargados de esto, hermanos. Entonces, ¿qué hacen estas personas adineradas? Llaman a personas muy influyentes como Donald Trump, a Justin Trudeau, el presidente de Canadá, a Macron, el de Francia, todas estas personas que son de índole un poco izquierdista, porque de la ideología izquierdista es que vienen todas estas ideas. De la derecha más conservadora, de ellos no. Pero incluso ahí estaba Donald Trump, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos quieren imponerle a los líderes, a los más influyentes de este mundo, su ideología y decirles: necesito que todo ese dinero que ustedes tienen, que ustedes saben mover en sus gobiernos, ustedes pongan un porcentaje para que esto se dé. Para que nos demos una idea, hermanos, de que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué estos grupos de personas comienzan como minorías y de un pronto a otro agarran tanta fuerza y pueden volcar las leyes, hermanos? Para que se den leyes como, por ejemplo, en que en un colegio, una escuela, solo haya un baño y las mujeres y los hombres puedan entrar en él. Cualquiera diría, eso es ilógico, ¿para qué van a hacer eso? Solo para problemas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica creo que todavía no se ha dado eso, o lo quitaron un poco, pero, hermanos, de ahí es donde viene todo eso. Entonces, quiero ir rápidamente. Esto, para que usted se dé una idea en lo que es el alineamiento o la guerra o el estruendo que se está dando a nivel mundial con los poderosos que alinean las agendas globalistas. Ahora, hermanos, el estruendo o el sacudir o la guerra religiosa. Hermanos, yo le ponía una imagen ahí. Vea, por ejemplo, en Albania en este momento el Islam tiene un 70% de la población, en Kosovo un 95%, en Georgia un 10%, y así podríamos ir viendo en un montón de países más, hermanos, en Europa, donde el islamismo está ganando la batalla. Y usted tal vez diga, pero eso es en el otro lado del charco, ¿qué me afecta a mí? Claro que puede llegar a afectar, hermanos. Y estas son cosas que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que estar viendo y tenemos que estar orando. Y esto nos marca a nosotros el camino para entender por qué es que Dios está declarando un deleite. Es que, hermanos, vean, me voy a atravesar calle yo solo. Vean, hermanos, vean, cuando Dios declara algo es porque Dios ya vio el futuro. Hermanos, ya Dios vio el futuro. Ya Dios sabe qué es lo que acontece. Y por eso nos marca el camino. La proclama profética no es un eslogan. La proclama profética es un llamado para que nosotros entendamos el camino que Dios nos está mostrando, la senda. Ahora, hermanos, ¿qué sucede con este movimiento islamista en Europa? Es que no es solamente que la gente se vuelva del Islam. Hermanos, hay una guerra y un estruendo. No sé si usted ve las noticias o tal vez se interesan estos temas. A mí es que me gusta muchísimo la escatología. Entonces, hermanos, paso estudiando esto. En Europa, al menos en España, en este tiempo de diciembre, usted ha visto, ¿verdad?, que muchas personas celebran la Navidad, ¿verdad?, en diciembre. Entonces, los españoles que estaban celebrando la Navidad fueron atacados por personas de España que se volvieron al islamismo.
Porque lastimosamente, hermanos, y una de las cosas más terribles es que en esta religión algunas personas se vuelven muy extremas, al punto de volverse terroristas, al punto de matar a las personas. Vea usted en África, en Nigeria, que estaba pasando no hace mucho, hermanos. Se cree que miles de cristianos, miles, estamos hablando de miles de cristianos, fueron asesinados en Nigeria en este año que acaba de pasar, nomás entre septiembre, octubre, noviembre y estos últimos meses, mataron a miles de cristianos en Nigeria, al punto que Donald Trump, ¿verdad?, le dijo al presidente de Nigeria: o hace algo o lo hago yo. Y el presidente de Nigeria no hizo nada. ¿Y qué les pasó a los grupos islamistas que estaban ahí peleando contra el cristianismo? ¿Qué les pasó? Les hicieron una lluvia de misiles. No sé si usted vio esto, pero Donald Trump los atacó, el ejército de Estados Unidos los atacó y mató un montón de radicales islamistas que estaban ahí peleando, hermano, guerra, pólemos, sacudir, hacer vibrar al cristianismo en esta parte del mundo, Entonces yo le digo, hermano, ¿qué pasa? Usted sabía que hay un porcentaje pequeño, pero lo hay de islamismo en estos lados, en Costa Rica, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en México. Ahora en México hubo un escándalo en redes sociales con una mujer del Islam que usa no me acuerdo cómo se llamaba, el trapito aquí que usan, ¿verdad? Como un velo parecido, que ella lo usan y se hizo, dígalo usted, dígalo en hebreo. Okay. Eso que dijo Stephanie. Entonces, hermanos, hubo un pleito en redes sociales y está dicho que ahora las guerras se dan hasta en las redes sociales, ¿verdad? Por esto, porque muchas personas defendían que ella podía hacer lo que ella quisiera y nadie tenía por qué decirle nada. Algunas personas se burlaban y hasta la atacaron, ¿verdad? Pero así comienza estas cosas. Entonces, tenemos que estar atentos a estos. El polemos político, hermanos, político. Como el pastor así ya nos ha estado diciendo, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios sabiduría por quién vamos a votar en Costa Rica, ¿verdad? Pedirle sabiduría, porque aunque nosotros tal vez seamos entendidos en este tema, uno diría, bueno, me parece que es mejor tal persona, pero al final de cuentas Dios es el que sabe, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos tenemos que decirle: Señor, revélame por quién tengo que votar, porque caras vemos y corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué le puse aquí el pleito político, hermanos, o la guerra política? Porque yo no sé si usted ha visto, hermanos, a nivel mundial, el alineamiento que se ha estado dando en el mundo. El alineamiento. El izquierdismo, hermanos, que son los que promueven el socialismo y hasta el comunismo, ¿verdad? Como en el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba y todos estos lugares, Irán, Rusia, China, ¿verdad? Han ido ganando, hermanos, muchísima influencia en el mundo. Y al punto de que tienen muchísimo poder económico, hermanos. Y eso que nos habla a nosotros, hermanos, de que esta ideología política es la que le sirve al anticristo, que va a aparecer, ¿verdad?, cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, hermanos, ¿por qué le menciono esto? Porque cuando usted y yo vemos estos movimientos que se están dando, estos poderes que se están moviendo, estas ideologías que salen, esto nos habla a usted y a mí como iglesia de que está por venir aquel día, de que está por venir aquella palabra que el Señor nos había dado a nosotros, que la Biblia nos enseñó desde hace tiempos, que está por cumplirse, hermanos, está por cumplirse. Y el polemos espiritual, hermanos. Hermanos, estamos viviendo en una era de muchísimo enfriamiento espiritual. Estamos viviendo en una era, la iglesia del Señor, hermanos, donde al menos aquí, en estas partes de Latinoamérica o aquí en Costa Rica, hermanos, nosotros al no tener tanta persecución como en otros lugares, hermanos, a veces no se ve una necesidad de buscar la presencia de Dios como tal vez harían en otros lugares. Hermano, ¿usted cree que la iglesia de Cristo en Nigeria, ellos están así nomás ahí, esperando a ver qué pasa, con vestiduras de religiosidad, ahí, espectadores, como decía la palabra de profecía ahorita? No, hermanos. Yo he escuchado testimonios de estas personas, hermanos, que dicen que para ellos pudiesen levantar cada mañana a vivir el día bajo esos peligros. Dicen que algunos hasta 2 y 3 horas duran clamando en la madrugada al Señor para que el Señor les ayude, hermanos.
para que el Señor los proteja, porque en estas zonas, hermanos, usted sabe, ¿verdad? Que hay muchísimo movimiento espiritual, hay muchísima brujería, muchísimo terreno ha ganado el enemigo en esa área, en esos entornos, hermanos. Y una vez escuchaba yo a una misionera contar que dicen que si uno pasa ahí un día sin orar y sin buscar la presencia del Señor, hermanos, al otro día a usted le duele todo. Le duele el estómago, la cabeza, siente náuseas, no quiere nada, el ánimo decae. ¿Por qué es? Porque a nivel espiritual esos poderes que se mueven ahí están constantemente llegando y atacando, hermanos. Pero aquí en estos lados, hermanos, a veces no vemos estas situaciones y por ende se cae en el error, hermanos, de caer en un frío espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez no hay una demanda de salir corriendo a la presencia del Señor, porque la iglesia, hermanos, parece que se está acostumbrando al hecho de que Dios es el Dios paraguas, que lo saco solamente cuando llueve, cuando tengo el problema, cuando tengo la situación que me está agobiando, es cuando corro a doblar mis rodillas, hermano. Y eso está provocando un frío espiritual por muchas razones, hermano. Imagínense al Espíritu Santo que vive dentro de usted y dentro de mí, hermanos, viendo esa actitud nosotros. Venimos a la iglesia, hermanos, y a alabar y adorar. No, eso es para otras personas. Yo me quedo en mi campito, nada más. No somos expresivos con el Señor a veces. No se denota el gozo, la alegría que debiera haber en mi corazón cuando vengo a la casa del Señor, cuando me presento delante del Señor, hermanos. Pero, hermano, apenas pasa un problema, ¿qué pasa? De una vez, hermano, perdón lo que voy a decir, hermanos, luego allá abajo me abrazan y yo le pido perdón. Pero, hermanos, vea, apenas viene problema, pastor, necesito que me ayude, porque vieras que estoy pasando esta situación. Y tal vez tenía 3, 4 semanas de no orar. Y de ayuno no hablemos, ¿verdad? Eso ya es otra historia, otro tema. 3, 4 semanas de no orar, hermano. De no leer la Biblia, raquíticos espirituales. Hermanos hambrientos espirituales sin fuerzas. Pero parece que la iglesia se quiere acostumbrar al Dios fácil. Al Dios que nada más saco el teléfono y llamo al pastor para que pelee mi batalla. ¿Y sabe por qué a veces Dios no le responde? Porque Dios quiere que usted pelee su batalla. Dios quiere que yo doble mis rodillas. Dios quiere que sea yo el que esté ahí en pie de lucha, que esté constantemente buscándole. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios cumple su propósito en mi vida, no de la otra manera. Entonces, hermanos, la iglesia está cayendo en un estado de espiritualidad terriblemente fría, hermanos. Entonces nosotros tenemos que poner las barbas en remojo y preguntarle al Señor, Señor, ¿será que esta es mi situación? Hermano, porque a veces es tan fácil obviar estas situaciones, a veces es tan fácil sentir que uno está bien, a veces es tan fácil sentir que nada más porque vine el domingo a la iglesia, ya estoy bien con Dios, hermano, y eso es una pequeñita parte nada más. En su casa, hermanos, con la familia, en la intimidad, ¿qué? Y es ahí donde Dios más demanda. Es ahí donde Dios más quiere. Es ahí donde el salmista David decía, usted me hizo comprender sabiduría. ¿Dónde? En lo íntimo. Allá en lo oculto con el Señor hay apertura espiritual. En la intimidad con el Señor hay apertura espiritual. Pero como iglesia tenemos que nosotros salir de ese frío y Dios nos está marcando a nosotros el camino, amado hermano, para que nosotros salgamos de estas situaciones, para que nosotros entendamos que estas pequeñas cosas que le mencioné aquí, hermanos, porque son tantísimas que podríamos mencionar, nos abran a nosotros los ojos y veamos, hermanos, en el entorno actual que usted y yo como iglesia estamos viviendo, para que alcemos la mirada al cielo y le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué es lo que usted me está hablando? ¿Qué es deleite, Señor? Para que usted me proclamó el deleite para este 2026, para que así el rocío del Señor
venga a mi cabeza, descienda a mi corazón, abra mis ojos espirituales y yo me pueda poner en línea con Dios, alinearme con el Espíritu Santo, con su palabra. Y si viene el islamismo, no me va a tocar. Que la economía decae, no importa, Dios me va a levantar. No importa las ideologías políticas, no importa el frío espiritual, no importa nada. ¿Por qué? Porque Dios me declaró una palabra, pero yo estoy alineado a esa palabra. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermano, para continuar, porque el tiempo se fue volando. Ahora, dice, le voy a leer aquí, hermano, porque para usted es muy difícil de allá. Dice, en medio del caos, Dios nos hace un llamado profético. La proclama profética es un contraste contra la situación actual mundial. Es un llamado de Dios a su iglesia mostrando el camino, la dirección en la que Él quiere llevarnos para separarnos de los dolores de parto diseñados o para este mundo. Como ejemplo bíblico, hermanos, tenemos al pueblo de Israel en Gosén, mientras Egipto estaba bajo plagas de sufrimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con las proclamas proféticas. Por eso hay que bajarle la lupa bien a esto. Ahora, también la proclama puesta en acción viene a ser como un bálsamo aliviante o la dirección para un Edén de resguardo, como mencionaba el pastor antes, para la iglesia del Señor. De aquí la importancia de observar los movimientos escatológicos como lo es el mundo y aún más el procurar entender lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, no podemos desligar las proclamas proféticas con los escenarios escatológicos. ¿Por qué? Porque lo que Dios está proclamando es lo que nos está mostrando que está pasando en el mundo para alejarnos de aquellas cosas. Amén. Entonces, la proclama profética no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es la luz del Señor dándonos guía. Ahora, hermanos, yo le quiero hacer una pregunta en ese tiempo que me queda para ir desarrollando un poco el tema. Hermanos, ¿qué es el deleite para usted? Hermanos, esta es una pregunta crucial. Esta es una pregunta importantísima que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Qué es el deleite? ¿Qué es deleite? ¿Por qué se proclamó el 31 de diciembre el año del deleite? ¿Ah? Hermanos, tenemos que ser nosotros atrevidos a la hora, hermanos, de procurar entender estas cosas. Procurarlas, entenderlas a cabalidad como Dios quiere. Porque una cosa es lo que uno puede comprender, una cosa es lo que usted cree, pero otra cosa es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué me está queriendo decir Dios con el año del deleite? ¿Usted se ha preguntado? Si yo le pregunto, Kevincito, ¿para usted qué es deleite? Stephanie, ¿para usted qué es el deleite? Me agrada mucho, algo que me llena, bueno, en este caso espiritualmente, que es estar en la. Gloria a Dios. Amalia, ¿para ti qué es el deleite? Para mí es buscar en la presencia del Señor, pero solo para buscarlo a Él, no por lo que me pueda dar, sino por lo que yo le quiero hacer a Él como adoración. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir viéndolo aquí también. Dice, ¿qué es el deleite? Según el diccionario, amados hermanos, para ir comprendiendo un poquito, bajándole la lupa y metiendo ahí la espada en el corazón. Dice, según el diccionario español, en español es un placer del ánimo, como decía Kevin, un placer. Es un placer, es gozo, es gusto, es satisfacción o puede ser hasta una delicia. Que eso es mucho de lo que la iglesia ha perdido en este tiempo, la delicia en la presencia del Señor, el satisfacerse en la presencia del Señor, el tener ese gusto por venir a la casa del Señor. Amén. Esto es lo que significa deleite, pero en el diccionario normal. Ahora vamos a ver y vamos a usar este versículo bíblico, hermanos, para ver qué significa deleite, pero bajo la lupa bíblica. El Salmo 37:4, ese salmo siempre me ha gustado mucho, pero más este año. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es un salmo que tiene promesa para los que se deleitan
delante de Jehová, los que se deleitan en Jehová. Hay una promesa. ¿Cuál es? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, no en el mundo, no en la carne, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, Señor, eso es para mí en este año definitivamente? Hermanos, pero qué lindo, qué lindo. Yo me pregunté en mi corazón y yo decía, ¿qué es una petición del corazón? Hermanos, estudiando la palabra, me entero de que peticiones es una palabra hebrea que se dice o se pronuncia más o menos así como mishalá. Se pronuncia en hebreo. Y mishalá es más que simplemente llegar y pedirle algo a Dios. Mishalá no es llegar y decir, Señor, quiero esto. No, mishalá es mucho más profundo y tiene que ver hasta con un lenguaje poético en el hebreo que quiere decir que es un anhelo profundo del corazón. Eso es mishalá. Un anhelo profundo del corazón, no un simplemente Dios quiero esto. Ahora yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? ¿Cuál es el anhelo más profundo que hay en tu corazón? ¿Qué es algún anhelo que usted siente que todavía no se le ha cumplido y que usted siente que usted lo necesita antes de que el Señor se lo lleve a experimentar aquello que usted desea? ¿Qué es? Piénselo, traiga a la memoria. Hermano, le digo algo, le doy una buena noticia. Este es el año en que Dios le puede conceder eso. Porque aquí está diciendo la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ya vamos a entrar en contexto en ese salmo maravilloso, para que usted vea lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros maravillosamente, amado hermano. Dice, deleite viene de la palabra hebrea anaj. Yo le puse ahí, anaj es la palabra hebrea usada en el Salmo 37:4. Significado de anaj en hebreo, su significado literal, o sea, etimológicamente lo que significa la palabra en sí es ser tierno. Oiga, hermano, porque aquí hay un kit maravilloso, hermano. Aquí, si nosotros comprendemos esto, hermano, las peticiones del corazón se van a cumplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vea, hermano, dice que anaj es ser tierno, ser suave, ser delicado, ser flexible, ser blando o ser maleable. Y ya le voy a hablar de esta palabra. Le puse aquí otra referencia bíblica. En Deuteronomio 28:56 nos muestra la misma palabra anaj para referirse a la mujer que es delicada y tierna. Apúntelo, amada hermana, para que luego usted lo busque en su casa, para que vea lo que dice. Dice a la mujer delicada y tierna. Esa palabra anaj lo que significa es esto, delicada. Y en segundo lugar, en su forma figurativa, anaj significa delicia o gozo. Eso es lo que significa deleite bajo la lupa bíblica, de acuerdo a este versículo que me parece uno de los versículos más maravillosos para aplicarlo en este año del deleite. ¿Por qué? Porque tiene una promesa y nos da la dirección en dónde es que usted y yo como iglesia tenemos que tener nuestra satisfacción, nuestro gozo, nuestro placer, nuestro deleite. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Le puedo dar un aplauso a la presencia del Señor? Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, amado hermano. Esto es deleite, anaj en hebreo. Y me llamaba muchísimo la atención porque dice que es ser tierno, ser suave, ser delicado, ser flexible, ser blando o ser maleable. Amado hermano, me llamaba muchísimo la atención aquí porque estudiando la palabra, como que hace mucho énfasis en la palabra ser maleable. Ser maleable viene de una raíz, hermanos, que significa martillo. Una raíz del latín que significa martillo. Eso es lo que significa maleable. Como que nos está dando a entender aquí el Salmo, amado hermano, no sé si ya lo captó, que deleitarse en el Señor es usted ser suave delante de su presencia, dejarse moldear por el Señor, porque usted es un material precioso, pero usted es suavecito delante del Señor, y el Señor es como aquel alfarero que lo agarra y lo forma a usted y a mí
conforme a su voluntad y no la nuestra, no conforme a ven mis ojos, no conforme a quiere mi corazón, no conforme a mis tentaciones o concupiscencias, sino conforme a Dios quiere que yo sea. Eso es deleitarse en el Señor. Dejarme yo moldear por el Señor, pero me llamaba poderosamente la atención maleable, que es martillo, y la Biblia dice que la palabra del Señor es como un martillo que golpea la roca. Así dice la palabra del Señor, como que nos está dando a entender, hermanos, nos está dando a entender que deleitarse en el Señor bajo la lupa bíblica o en su forma espiritual, hermanos, es usted y yo venir a la casa del Señor, escuchar la palabra del Señor que el ministro está dando, que está ministrando a la iglesia, escucharla, atesorarla y dejarse moldear por aquella palabra. Eso es deleite en hebreo, en este salmo que estamos nosotros leyendo. Entonces, deleite para que lo vayamos viendo, porque ya vamos a ver las 3 dimensiones del deleite, hermano. Por eso le ponía el título de las dimensiones. Entonces, en su forma más física o literal diríamos, deleite viene a ser un gozo, un placer y todas las cosas que usted mencionaba. Pero a nivel espiritual, deleite es más allá que eso. Deleite es más allá que eso. Y lo estamos viendo aquí, bajo la lupa bíblica. Ahora, hermanos, entonces, en la etimología de la palabra deleite, ¿qué significa? Lo que la palabra significa etimológicamente. La palabra deleite viene de una raíz del latín cuyo significado es atraer y complacer. Hermanos, por eso yo siempre le digo a las personas, y siempre lo atesoro en mi corazón, cuando el 31 de diciembre se da una palabra, hermanos, usted tiene que prestar mucha atención a lo que Dios está declarando. La palabra que Dios usó, hermanos, a nosotros nos va a dar un tesoro, pero es riquísimo, hermanos. Nos va a dar a nosotros una bendición maravillosa, al punto de que yo siempre, hermanos, hasta le pongo atención al arte que le están poniendo a la proclama, porque hasta el arte, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Lo que vemos aquí como en el año del retorno, ese arte nos habla a nosotros y nos da la dirección de qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Entonces dice que etimológicamente la palabra deleite significa atraer, pero para complacer. Atraer para complacer. Eso es lo que significa. Entonces, hermano, vamos a ver las 3 dimensiones del deleite profético para la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuáles son esas 3 dimensiones? Según lo que estábamos viendo y estudiando ahorita, dejarse atraer por el Señor. Primero le puse ahí. Segundo, dejarse moldear por el Señor. Y tercero, tener nuestra delicia, gozo, placer en Él. Esas son las 3 dimensiones que el Señor, las 3 dimensiones del deleite que vemos en la palabra del Señor según este salmo. En el Salmo 37, en este salmo vemos un entorno de batalla entre el mundo y el hacer la voluntad de Dios. El contraste entre lo espiritual y lo carnal, la tentación y la atracción, el deseo del ser humano, pero también la promesa de Dios para aquellos, la promesa de Dios para los que se dejan moldear por Él y vencen las cosas de este mundo. Hermanos, es que este salmo es maravilloso, hermanos. Vea, ahora agárrelo en su casa y escudriñelo, hermano, y rumee esa palabra para que Dios le hable, hermanos. Vea, cuando está diciendo en Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si usted se hace un poquito de versículos atrás, hermanos, se da cuenta que el salmista estaba viendo el mundo y estaba en su corazón sintiendo un poco de envidia por causa de aquellos que prosperaban y eran malvados. Y él decía, pero ¿por qué? Si estas personas que son malvados, a eso hay que escudriñarlo, bajarle la lupa a esa palabra. Pero ¿por qué si ellos prosperan y les va bien y alcanzan un montón de cosas que yo en mi corazón yo quisiera tener también? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos les va bien? Y se vio tentado él a hacer lo mismo. Analice el salmo, hermanos, y se va a dar cuenta que el salmista se ve un poco tentado. Entonces ahí vemos que después de esta situación, después de que él ve el mundo, se siente tentado, se sintió atraído, como era aquel deleite, ¿verdad?
Entonces él usa esta palabra específica y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón, hermano. Eso es maravilloso, hermano. Yo no sé si a usted le asombra, le da alegría o puede decir amén, pero hermanos, el salmista dice, deleítate mejor en Jehová. No se deje deleitar por las cosas de este mundo, porque deleite es atracción, deleite es tentación, deleite es atraer, pero él, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, entendió que si él avanzaba hacia aquello que se estaba viendo tentado, iba a poner su gozo, su deleite, su placer en las cosas de este mundo, hermanos, y cómo iba a ser su final. Y recapacita y dice, deleítense mejor en el Señor. Deleítense en el Señor. Y vea qué tremendo. Deleítense en el Señor, como que si nos quisiera decir, parafraseando, mejor deleítense en el Señor. Déjense atraer por Él. Y aunque duela, porque vienen los martillazos, y aunque duela porque viene el moldearse, y aunque duela porque viene el prepararme para yo ser como Él quiere que yo sea, al final voy a estar yo en un ámbito de gozo, de alegría, de placer, resguardado por la mano poderosa del Señor de todos los males de este mundo, y voy a tener mi delicia solamente en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede darle un aplauso a la presencia del Señor. Gloria a Dios poderoso. Que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno, hermanos. Por eso el Señor nos está mostrando a nosotros en una línea profética cuál es el camino que usted y yo tenemos que tener, andar, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, de tanta cosa y confusión que se está viviendo en este mundo, hermano. Tanta confusión que ha salido en este mundo, hermano. Vea, hermanos, a veces lo mejor que pudiera hacer uno es apartarse un poco de las redes sociales, hermanos, porque arma poderosa para el enemigo son las redes sociales. Porque Babilonia, confusión, ¿cómo está logrando, hermanos, confundir a las personas en este tiempo? ¿Cómo las está logrando confundir? Vea, hermanos, usted puede encontrar en las redes sociales videos de personas burlándose de las proclamas proféticas que Dios nos da a nosotros en Ministerios de Benecer. Por eso, no sé si usted nota que el apóstol Sergio Enríquez muchas veces él recalca que esto viene de Dios y defiende que esto viene de Dios una y otra vez. ¿Por qué? Porque se está dando un movimiento en el mundo que quiere quitarle el mérito de que estas cosas vienen de Dios y dárselas al hombre, sea un invento del hombre, como que él se las está inventando. Y no es así, hermanos, porque si usted y yo vemos a la luz de la palabra y nos dejamos direccionar por el Espíritu Santo, vemos que lo que Dios declara para nosotros proféticamente es porque lo que está en el mundo, hermanos, es peligroso, y nos puede envolver. Es un llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Entonces, hermanos, vean, no nos dejemos confundir, pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a entender esto, a entender. Vea, hermanos, el deleite es un tiempo maravilloso de Dios para nuestra vida, hermanos. Vea, el deleite, aparte de que es algo maravilloso porque Dios consigue lo que quiere en nosotros, nos da un bálsamo de alegría, de gozo, de placer. Pero también hace un resguardo y un Edén para nosotros la iglesia. Hermanos, es un tiempo maravilloso. Y aparte de estas cosas que les estoy mencionando, hermanos, tiene una promesa maravillosa como la que dijo el salmista. Ese mishalá, ese anhelo profundo del corazón va a ser cumplido. Hermanos, yo en verdad, yo deseo que el Señor cumpla anhelos de mi corazón. Yo deseo que el Señor lo cumpla. Yo sé que usted también. Así que este tiempo, hermanos, es un tiempo maravilloso para que esto se cumpla, Para continuar, los cuidados que la iglesia debe tener. Siempre detrás de un anunciado profético vienen los arquitectos y los obreros de aquella obra que ha de empezar. Lo vemos como pie de imprenta, hermanos. Lo vemos, por ejemplo, en los sueños que el Señor le dio a Faraón sobre lo que iba a acontecer en aquella tierra. ¿Se acuerda, hermanos, en el Génesis? Cuando el Señor no dejaba dormir a Faraón, porque venía un tiempo profético para
para Egipto en ese tiempo, para cosas que Dios quería lograr. Dios le dio 2 sueños. ¿Cuáles eran? El de las vacas y de las espigas, ¿verdad? Todos nos acordamos de eso. Un texto maravilloso que encontramos mucha riqueza en el Señor. Pero hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando la palabra fue revelada y José le dijo a Faraón lo que acontecía, hermanos, Faraón puso a José a cargo de todo. ¿Por qué? Porque él creyó en aquello que Dios le estaba diciendo y pone a José a cargo de todo. ¿Y qué pasó inmediatamente, hermano? ¿Qué pasó inmediatamente después de que eso sucede? Hermanos, comenzó la abundancia anunciada, profetizada por el Señor. Comenzó la abundancia a llegar y a llegar y a llegar desmedidamente como nunca había pasado en ese tiempo. Tanto así que se llenaron y se llenaron y se llenaron los graneros en una forma desmedida. Pero pasados los 7 años, entonces, ¿qué pasó? Ahora venía el otro tiempo anunciado, que era el tiempo de calamidad. Ya no el de abundancia, ahora el de calamidad y escasez. ¿Y qué pasó? Seguidamente esos 7 años de abundancia, comenzaron los 7 años de escasez y todo en esa tierra se secó. La tierra ya no producía nada en ese lugar, ni en los entornos de ese lugar. Hermanos, pero a mí me llama muchísimo la atención, porque aquí hay unos obreros y unos arquitectos de esta obra que vinieron a que eso sucediera, hermanos, porque esto no es normal, hermanos. Para que hubiera abundancia en Egipto, todo dependía de las inundaciones del río Nilo. Cuando el río Nilo se llenaba y se llenaban los canales, se desbordaban y había agua para tirar para arriba, como dicen, ¿verdad? La tierra se regaba y los cultivos salían riquísimos, todo bien. Pero resulta, hermanos, que después de años y años y años de que esto acontece, por eso Egipto era una tierra riquísima, amados hermanos. Resulta que después de los 7 años anunciados de abundancia y que vienen los 7 años anunciados proféticamente de escasez, resulta, hermanos, que ahora el río Nilo ya no se desbordó. Las aguas bajaron y ya no hubo agua para regar la tierra. Y la Biblia dice que el viento solano venía, dice, y caía sobre los sembradíos, el viento solano. Hermano, ¿sabe qué es ese viento solano? Perdón. Si lo vemos desde un punto de vista meramente físico, ese viento solano era un viento que venía del desierto, que venía con un calor abrasador y que caía sobre los cultivos y lo quemaba todo. Entonces, sin agua y con un viento abrasante que quemaba todo, ¿qué hubo en esa tierra? 7 años de escasez. Seguidamente del anuncio vinieron los operadores a hacer lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? Tenemos nosotros que pedirle a Dios mucha sabiduría en este año del deleite, hermanos. El enemigo es un imitador y va a comenzar también a tratar, a sacar provecho de este tiempo profético en el cual usted y yo estamos viviendo. Tanto como los obreros del Señor van a empezar el trabajo, los obreros de iniquidad también lo harán, aprovechándose del tiempo profético y la apertura que éste da. ¿Por qué una apertura? Porque el deleite denota ir más allá, profundizar en una complacencia, lo que nos muestra que es un tiempo donde se van a romper límites y barreras. Entonces los que elijan deleitarse en Jehová, como dice el Salmo, recibirán poder para ir más allá y entrar más y más en su presencia. Pero los que elijan, al ser seducidos por el mundo, el placer carnal, también no habrá límite ni barrera que los detenga. Y de ahí, hermanos, es donde mucha de la apostasía anunciada para los últimos tiempos se va a dar. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué es el deleite? El deleite, amados hermanos, antes de que se proclamara esta proclama, valga la redundancia, hermanos, yo estaba el 31 allá en Pérez de León, estaba con mi esposa, estaba en la casa de mi mamá. Hermanos, y aunque usted también no me vaya a creer, Dios me habló y Dios me mostró esto que venía. Y Dios me enseñó, Dios comenzó a darme palabra y palabra y palabra y a mostrarme, hermanos, que el tiempo que venía era una apertura espiritual. Deleite es una apertura espiritual. Deleite es ir más allá.
Deleite es complacerse, no solamente llegar y probar un helado y decir que rico. No, deleite, ¿qué es? Deleite es comérselo todo, es satisfacerse y decir, qué lástima, ya se me acabó, quiero otro. Eso es deleite. Eso es deleite. Deleite es una apertura espiritual, pero oiga, hermano, como es una apertura espiritual, van a venir los obreros a lograr que aquello se dé. Como yo les mencionaba ahorita el ejemplo bíblico que les di, hermano, van a venir los obreros y aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros como iglesia elegimos nosotros deleitarnos en el Señor, la ayuda o la caballería del Señor van a venir a romper los yugos y las cadenas y el enfriamiento espiritual que se ha dado por tanto tiempo en la iglesia del Señor, para que haya una apertura, para una delicia, para un gozo, para tiempos de amores antes del rapto de la iglesia, hermano. Pero como es un tiempo espiritual profetizado, hermano, también el enemigo como imitador, él va a intentar dar un deleite, pero un placer carnal, un gozo, hermano, en el mundo. Entonces la pregunta aquí, hermano, crucial es esta: ¿en qué te deleitas, iglesia? ¿En qué me deleito yo? Porque si yo he estado deleitándome en las cosas de este mundo, tengo que tener cuidado, porque también los límites se van a romper, hermanos. Por eso muchas personas en un tiempo profético de estos, en vez de buscar al Señor, se apartan del Señor por esto mismo, porque comienzan a introducirse en la parte negativa del asunto y el enemigo los logra meter allá donde Dios no quería. Pero entonces, hermanos, yo veo en el tiempo del deleite, lo veo en el Salmo 37, lo veo en el contexto que estaba pasando el salmista, lo veo lo mismo en este tiempo para la iglesia. Hay un mundo que está tentando, hay un mundo que está diciendo: aquí hay gozo, aquí hay alegría, aquí hay deleite, aquí hay placer, pero Dios nos está mostrando a nosotros que si nosotros elegimos, a pesar de que nuestra carne desea aquello del mundo, elegimos morir a nuestra carne, tomar la cruz y seguir a Cristo y avanzar en Él, el límite para la iglesia se va a romper y va a haber alegría con el Señor, va a haber Gosén, va a haber Edén para la iglesia del Señor. Pero hay de aquel hermano que se ha estado deleitando en el mundo y no recapacita y sigue en esa dirección. ¿Por qué? Porque lo que antes lo estaba deteniendo como misericordia para no avanzar hasta un nivel de apostasía, hermanos, eso se va a quitar. Eso se va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque este es un tiempo donde los que eligen a Dios van a tener que elegir. El tiempo de deleite es un tiempo de elección. ¿En qué quiere usted deleitarse? ¿En qué quiere deleitarse? Ok, ¿quiere deleitarse en el mundo? Está bien, deleítese en el mundo, pero ya usted quiere escoger al Señor, porque a Dios hay que escogerlo, esto no es por imposición. Entonces para usted también va a haber bendición. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado hermano, entonces la pregunta aquí es esta: ¿en qué nos estamos deleitando? ¿En qué nos estamos deleitando? Hermanos, pareciera que esto es simplemente algo de hablar y ya. Hermanos, qué lindo que fuera así. Qué lindo de verdad que fuera que esto es algo simple y que esto nada más es un tiempo de palabra para llenar un tiempo en un culto. Hermanos, pero no es así. No es así. Hay un anunciado de parte del Señor. Y no sé si usted lo quiere creer o no, o puede o no creer que esto es un anunciado profético del Señor. Un anunciado profético viene a romper barreras en el mundo espiritual y vienen los obreros y los arquitectos del Señor a hacer que aquello que se declaró se cumpla. Entonces hay fuerza espiritual en este 2026 para que usted y yo nos deleitemos en lo que usted quiera escoger. Entonces la pregunta es: iglesia, ¿a quién vamos a escoger nosotros? ¿Dónde vamos a poner nuestra delicia? ¿Dónde vamos a poner nuestra alegría, nuestro gozo? En las cosas materiales de este mundo, hermanos, porque, hermanos, seamos sinceros, hay cosas de este mundo que son tan llamativas, tan lindas, tan hermosas, ¿ah? Qué lindo cuando uno está bien en el mundo, hermano. Qué lindo cuando le va bien a uno, tiene de todo, tiene abundancia, tiene carro, tiene casa, tiene todo, hermanos, y se siente bien al punto como que hay personas que dicen:
Señor, mejor tárdese un poquito más en venir, porque es que me está yendo muy bien, Señor. ¿Ah? Hermano, ahí comienza el deleite en el mundo. Ahí comienza. Ahí comienza. Iglesia, vea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sopesar, pongamos en balanza. Iglesia, pongamos en balanza, pongamos en balanza. ¿A quién le estamos dando más peso? ¿A las cosas de este mundo? ¿A las cosas del Señor? ¿Ah? Este es un llamado a la iglesia. Para nosotros, hermanos, poner las barbas en remojo. Es un anunciado profético, es una alerta divina para que usted y yo entendamos y escojamos lo que vamos a escoger. Tenemos que escoger al Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo le pido que se pongan sobre sus pies. Oh, santo Dios. Santo Dios. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia, y le vamos a pedir al Señor de que el Señor nos dé a nosotros las fuerzas y el poder para nosotros elegir el deleite correcto. Para decirle, Señor, yo sé que he estado con debilidades, Señor. He estado flaqueando muchas veces, papito lindo. Pero yo sé, Señor, que en este tiempo, Señor, va a venir la fuerza, va a venir el poder, va a venir la alegría nuevamente. Se va a activar nuevamente la delicia en ti, Señor glorioso. Levanta tus manos, iglesia, por un momento. Levanta tus manos por un momento. Y acude al llamado del Señor. Acude a ese grito que el Señor está haciendo para que nosotros lo escuchemos. Para que nosotros podamos ver. Para que podamos entender que hay un llamado glorioso de Dios a que nuestra vida sea alineada a los planes del Señor. Oh Santo Dios, oh Santo Dios, oh Sotorobo Condorobo So, y Ramandara Masaya Lavaquiro. Oh, eres tú, amada iglesia, con el Señor. Eres tú, amada iglesia, con el Señor. Esto no lo puede pelear otro por ti. Eres tú individualmente con la presencia del Señor. Eres tú quien va a abrir el corazón. Eres tú quien va a decir, Señor, necesito que me ayudes, porque quiero sentir deleite. Quiero sentir delicia, Señor, delante de tu presencia nuevamente. Oh, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Pídele al Señor por un momento solamente. Esto no son emociones, hermano. Esto es convicción. Esto es un clamor. Estás al alcance de un clamor para con el Señor. Es un tiempo de clamar y decir, Señor, yo necesito que me actives espiritualmente. Y decirle, Señor, yo necesito que me saques, Señor. Mis pies han estado mucho en este mundo, Señor. Y yo necesito, Señor, alzar mis ojos al cielo y mirarte a ti, Rey de Gloria. Y la mandará vasalla la vaquero. Oh Señor poderoso, escucha nuestro clamor, papito lindo. Hoy queremos escogerte a ti, Rey de Gloria. Hoy queremos escoger tu presencia bendita, Señor. Hoy queremos escoger, Señor, deleitarnos, Señor, en ti, Señor, y no en este mundo, Padre de la gloria. Pero reconocemos que necesitamos, Señor, que tú nos des, Señor, ese empujón espiritual, Señor. Necesitamos que tu mano poderosa nos levante, Señor, una vez más, Señor. Que se afirme en nuestros pies, Señor glorioso. Y que el corazón, Señor, comience a fluir, papito lindo, en tu presencia gloriosa, en tu palabra, Señor, y no en las cosas, Señor, que provocan tentación a mi vida. Oh, Santo Dios de la gloria, Santo Dios de la gloria, Santo Dios, Santo Dios.
Llénanos, papito lindo. Llénanos, Señor, porque tu palabra, Señor bendito, ha venido a nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Señor, profética, ha venido a nuestro corazón, Señor. Y hoy entendemos, Señor, que hay una dirección y un camino a seguir, Señor, para tu iglesia, papito lindo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor. Levántanos con poder. Levántanos con fuego. Levántanos, Señor, con alegría, con gozo. Se activa, Señor, la delicia en tus hijos. Ramakaya, alaba, saya, alaba, Keiro. Tiene que activarse en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sobre los corazones, Señor bendito, que hoy nos postramos ante ti, Señor. Queremos nuestra delicia en ti, oh Rey de Gloria. Oh Señor, Señor, Señor. Oh Dios poderoso. Oh Dios poderoso, poderoso. Oh Rey de Gloria, bendito. Oraré a mi Señor. Oh Santo Dios de la gloria. Santo Dios de la gloria. Santo Dios. Vamos a cantarle una canción al Señor, hermanos. Y acuérdense, hermanos, que la boca suya tiene poder. Y hoy vamos a hacer esa declaratoria. Hoy vamos a hacer una declaratoria con este cántico. Y le vamos a decir al Señor, que Él es el motivo de nuestra adoración y que a Él es a quien vamos a adorar, a Él es a quien vamos a entregarnos en esta mañana, porque este año 2026 va a ser un año de apertura espiritual para la iglesia del Señor. Oh Santo Dios de la gloria, Santo Dios de la gloria. Oh, amada iglesia, aprovecha este momento. Concéntrate en la presencia del Señor. Concéntrate en la presencia del Señor. Y vamos a declarar este cántico. Vamos a declararlo y lo vamos a entonar. Y este cántico va a subir delante de la presencia del Señor. Ten fe, iglesia. Adoraré a mi Señor. Hoy te escogemos a ti, Señor. Hoy te escogemos a ti, Señor. Al único que es digno de adoración. Su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con toda el alma y corazón le adoraré. Estás declarando, estás confesando delante del Señor que tu delicia se pone en el Señor en esta mañana. Le adoraré. Oh Santo Dios, Santo, Santo, Santo Señor. Oh amado Rey de Gloria. Oh amado Señor, desciende sobre nosotros, Señor. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adoraré, adoraré. Te adoraremos, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, porque vamos a ser moldeados por ti, Señor. Porque deleite, Señor, es dejarse moldear. Él ha sido su misericordia sobre mí,
con toda el alma y corazón te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón te adoraré. A Él. Oh sí, Señor de la gloria, te adoramos, te adoramos. Hoy te exaltamos, Señor, porque eres digno. Bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón te adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con toda el alma y corazón te adoraré. Ay, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Hoy escogemos, Señor, tu delicia. Que tu gozo, Señor, sea sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Te adoramos, Rey de Gloria. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. Gloria sea al Señor.